Es un gusto saludarlos, bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes si está en América, buenas noches si está en Europa y en África. Comenzamos ya con la revisión de nuestra pregunta del día, correspondiente a este lunes. Preguntamos por México. Mire, comienza el proceso de traspaso de mando con la tercera reunión entre las partes. Andrés Manuel López Obrador ha anunciado cambios estructurales. Uno de ellos, por ejemplo, la descentralización de la administración pública. La pregunta, ¿qué gobierno le espera a México con Andrés Manuel López Obrador? En pantalla, una gráfica que ha dado cuenta de la segunda reunión, segundo encuentro entre Enrique Peña Nieto, el presidente saliente de México, y el presidente electo. Para el momento de esta reunión, que fue en julio anterior, era entonces el virtual ganador de las elecciones en México. Ahora ya aparece como presidente electo de los mexicanos y debe esperar para asumir sus funciones hasta el próximo mes de diciembre. La pregunta es, ¿qué gobierno le espera a México con Andrés Manuel López Obrador? Interactúe con nosotros, estamos en @temastelesur, @telesurtv, @JuanCTelesur. Vamos al detalle. Mire, con un plan para recuperar la economía, el Ejecutivo de Venezuela ha puesto en marcha la reconversión monetaria. De acuerdo a la Administración Nacional, el proceso ha avanzado con éxito y a tal punto que hasta esta hora, más del 90% de la banca electrónica ya se encuentra operativa. Pues así es como en la República Bolivariana de Venezuela ha entrado en vigencia la reconversión monetaria anunciada hace ya algunos meses por el propio presidente Nicolás Maduro. La medida resta 5 ceros al cono monetario anterior y ha dado paso al llamado Bolívar soberano. Esta acción es uno de los puntos centrales, neurálgicos, del plan presentado por el gobierno y con el que pretenden recuperar el equilibrio de la economía y además neutralizar la guerra económica. Queremos informar a toda la población que ya el 92% de la plataforma electrónica de la banca, tanto pública como privada, está activa, incluso con unas cifras inusuales para tratarse de un día no laborable. Apenas entró en funcionamiento la plataforma electrónica de la Banca Nacional, donde ya el Bolívar soberano está funcionando, está transándose, se ha reportado más de 400.000 operaciones en los puntos de venta. Un arranque exitoso de la reconversión monetaria, del Bolívar soberano funcionando. La gente ya, el pueblo de Venezuela sabe que el programa de recuperación es la vía para derrotar definitivamente la guerra económica. Pronunciamiento de parte de las autoridades económicas y también ejecutivas de la República Bolivariana de Venezuela. Encabezaba este encuentro la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. Pero ahora bien, hace un día hablaba el propio presidente de Venezuela. Nicolás Maduro indicaba que el proceso de reconversión monetaria era necesario para estabilizar la economía nacional. Y a pesar de que con el sistema de emisiones, grandes emisiones, y los CLAP, y los aumentos salariales bimensuales, y los aumentos de cestatí que yo he ido a defender a los trabajadores, llegó un punto en que ya no daba más. Era necesaria una reconversión económica completa como la que ya he activado. Y poner en el centro, bueno, el trabajo, la remuneración del trabajo, la protección del trabajo. Y cuando digo trabajo, es poner en el centro el pueblo venezolano, las fuerzas creadoras del pueblo venezolano. Rápidamente nos vamos hasta el lugar de la noticia. Luis Tavera, buenas tardes. ¿Qué dicen los venezolanos? Saludos, Juan Carlos, buenas tardes. Y bueno, sí, hoy entró en vigencia el nuevo cono monetario. Hoy lunes, el espíritu, la energía que se respira en las calles de Caracas es de esperanza y optimismo. Conversábamos hace un rato con las personas y ellos nos manifestaban su confianza con estas nuevas medidas que ha tomado el Ejecutivo Nacional. Resaltan que es importante hacer supervisión en los precios y que con este nuevo cono monetario se hace un escudo contra la inflación inducida que ha vivido y que ha sufrido el pueblo de Venezuela. Hace horas también la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofrecía declaraciones para resaltar los puntos de este programa de recuperación económica y hacía énfasis en que este mes de septiembre entrará en vigencia también el nuevo salario mínimo anclado al petro, decisión que las personas han aplaudido, ya que con este nuevo anclaje a la criptomoneda venezolana se respiran aires de grandeza y de optimismo, tal y como lo decían las personas en las calles. Juan Carlos.
Luis, gracias. Hasta la próxima. Luis Tavera, corresponsal en Caracas, 16 horas 36 minutos, tiempo local en la República Bolivariana de Venezuela. Mire, vamos a sumar más datos rápidamente. El gobierno de Venezuela publicará los precios acordados de una serie de productos básicos. Información suministrada por el propio jefe de Estado, Nicolás Maduro, publicaba en Twitter. A partir de este próximo 21 de agosto se publicarán precios justos acordados. Tenemos que garantizar que la cesta básica de los venezolanos esté por debajo del medio petro. Llamó incluso el presidente a defender con conciencia el reequilibrio de los precios en la calle. Me quedo con la cifra, vamos al detalle. Un petro equivale a 3.600 bolívares soberanos, o lo que corresponde a $60, para entender un poco el anclaje de la criptomoneda al salario venezolano. También indicaba el presidente Nicolás Maduro que se ha encontrado la fórmula revolucionaria que pone al trabajo como centro para el reequilibrio general de la sociedad, basado en la producción de bienes y además en la remuneración del salario. Y argumentaba que con ello acabarán de forma definitiva el modelo perverso, publicaba así, que dolarizó los precios en Venezuela. Bueno, pues a propósito de las nuevas medidas económicas en Venezuela, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, se le conoce como SUNDE, ha activado una plataforma para las diferentes denuncias ciudadanas. La información fue confirmada por William Contreras. Él es el superintendente de la SUNDE, y esta medida segura tiene como propósito garantizar que se respeten los precios acordados en la producción de la cesta básica, que serán publicados este próximo martes, de acuerdo a lo que publicaba además el propio presidente Nicolás Maduro. El funcionario de la SUNDE explicaba que se activaron números telefónicos, también la mensajería de texto y mensajería vía WhatsApp, para recibir en tiempo real todas las quejas y las denuncias, y podrían tramitarse incluso a través de las diferentes oficinas de la superintendencia. Sumemos más detalles, revisemos más datos, principales puntos, por ejemplo, del plan de recuperación económica diseñado por la administración venezolana. Vamos al detalle. El precio de la criptomoneda, el petro, tendrá un valor de 3.600 bolívares soberanos. El salario mínimo de los trabajadores se ubicará de ahora en adelante en 1.800 bolívares soberanos, lo que corresponde a medio petro. El gobierno asume por 90 días, por 3 meses, el pago de la diferencia del ajuste salarial en la empresa privada, con la intención de evitar la inflación por el incremento salarial. Se establece también un sistema de subsidio de la gasolina a través del carnet de la patria, y el costo del combustible será colocado a precios internacionales, entre otras cosas, para combatir el contrabando de hidrocarburos hacia el Caribe y hacia Colombia. También se implementará un solo tipo de cambio, y esto basado en la primera criptomoneda venezolana, el petro. Se avanzará en una reforma tributaria con la intención de ir encaminándose hacia la meta del déficit fiscal cero, y para ello se ha incrementado el impuesto del valor agregado desde 12% hasta 16%, y se ha redimensionado el impuesto para, decían los autoridades, las diferentes autoridades del gobierno venezolano, para estabilizar la economía y así dar por sentado con los grandes contribuyentes para estabilizar el tema económico en la República Bolivariana de Venezuela. El transporte también tiene que ver en esto. El Censo Nacional de Transporte se ha extendido hasta este próximo 30 de agosto. Y en las calles de la capital venezolana, en las calles de la ciudad de Caracas, el pueblo ha expresado ya desde muy temprano su respaldo a la reconversión monetaria y se ha mostrado incluso confiado en que las medidas anunciadas por el gobierno van a derrotar la guerra económica. Yo le digo al pueblo, al país, que tengan la certeza, la esperanza con la certeza de que esto en poquito tiempo salimos adelante. Tanto opositores como comerciantes deberían de jugar a favor de Venezuela, ya que todos vamos en este barco. Si el barco se hunde, nos hundimos todos. Todos los venezolanos tienen que estar a favor de estas medidas económicas que ha tomado nuestro presidente para que Venezuela sea el país más próspero del mundo. Nuestra pregunta del día es información que está en desarrollo. Comenzó el proceso de traspaso de mando con la tercera reunión entre las partes. Esto es en México. Cuando hablamos de las partes, estamos hablando del presidente saliente Enrique Peña Nieto y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Incluso le ven en pantalla durante la segunda reunión en el Palacio de Gobierno en México. Ahora, López Obrador ha anunciado cambios estructurales y uno de ellos ha sido la descentralización de la administración pública. La pregunta es, ¿qué gobierno le espera a México con Andrés Manuel López Obrador? Opinen, estamos en @temastelesur, @telesurtv y mi cuenta corporativa @JuanCTelesur.
Nuestra imagen del día de hoy ya nos lleva hasta la India. Allí el gobierno ha declarado este mismo lunes la situación de desastre de la naturaleza grave. Mientras tanto, los trabajos de rescate se aceleran para el cese de las lluvias que dejan inundaciones en el estado de Kerala. Y por causa de este fenómeno natural hay nada más y nada menos que unas 350 personas muertas, además de unos 725.000 desplazados. El Departamento de Meteorología de la India eliminó la alerta roja sobre todos los distritos de la región del sur del país, de 34 millones de habitantes, por lo que ahora las autoridades aprovechan así para aumentar la ayuda a los que siguen atrapados en ciudades y también en pueblos. El Ministerio de Salud de la India ahora ya se prepara para un posible brote de enfermedades. Y con estas imágenes nos vamos a la pausa. Esa es la dura realidad de lo que ha ocurrido recientemente en la India a consecuencia de las lluvias monzónicas. Ya venimos, esto es Temas del Día. Hablemos ahora de Grecia. Tras 8 años del supuesto rescate de la Troika, finalizó el proceso de préstamos de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. La pregunta, ¿qué han dejado a su paso estos 3 entes financieros internacionales en Grecia? Bueno, quédese con nosotros para poder saberlo. A partir de ahora, Grecia recupera legalmente su capacidad soberana para legislar. El gobierno de Syriza tendrá un año para poder poner en práctica todas las políticas sociales que la Troika le prohibía. La etapa anterior estuvo marcada por la reducción de empleos, reducción de salarios y reducción de las pensiones, entre otras consecuencias para los diferentes habitantes griegos. A pesar del término del rescate, las autoridades señalan que deben ahora continuar con las reformas económicas. Pero eso no es todo. Se espera que para el próximo año, para el 2019, se dé el 17º recorte de pensiones desde que inició la crisis económica y financiera en Grecia. El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, confirmaba en Bruselas el cierre oficial del programa de rescate, pero dejaba un dictamen abierto. Grecia deberá continuar con las reformas. Redressement. La fin du programme, ce n'est pas non plus la fin des réformes. El final del programa tampoco es el final de las reformas. Detenerse ahora sería un gran paso y arruinaría 8 años de arduo trabajo. Hoy tenemos que tomar nota de los esfuerzos considerables que Grecia ha hecho. Des efforts considérables que la Grèce a déployés. El país hizo más que cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea para modernizar su administración y su economía. Cuando hablamos sobre el programa debemos ser conscientes de que la contrapartida de eso fueron 450 reformas que se implementaron desde el comienzo del programa en 2015. Ni siquiera estoy hablando del tercer y último programa. Que la contrepartie furent 450 réformes. Ahora, las reacciones de los ciudadanos griegos no se han hecho esperar porque la mayoría se han visto afectados por estas imposiciones económicas provocadas por el supuesto plan de rescate. Vamos a ver qué decían. Soy pensionista y el día 30 de cada mes espero ver si mi pensión se ha reducido. Entonces, ¿qué tengo que celebrar? Tengo 5 nietos. Tengo que comprar caramelos para cada uno, pero no tengo suficiente dinero. La salida no significa nada porque los salarios no aumentarán, los servicios de salud son terribles, todo es terrible, por lo que no significa nada. ¿Qué tenemos para ser felices o celebrar? Solo cambian las palabras, salimos del rescate e ingresamos a una vigilancia mejorada, así que exactamente lo mismo. La gente está completamente inmersa en pagar lo que deben al gobierno, a su recaudador de impuestos. Queda poco dinero para poner en su negocio y, por lo tanto, mejorar y crecer. No estoy seguro de qué debe hacer el próximo gobierno, porque, por supuesto, si reduces los impuestos, no tienes ninguna fuente de ingresos. Pero tal como están las cosas, ciertamente debes mejorar en ese frente porque la mayoría de las personas han sido severamente agravadas. Pues este proceso de transformación económica ocasionó grandes consecuencias en Grecia tras el fin de este supuesto rescate. Giovanni Videas, más detalles. Buenas tardes, saludos a toda nuestra audiencia desde Atenas, Grecia. Hoy finaliza el tercer rescate financiero decidido por la Troika a Grecia. Finaliza así un periodo de 8 años en los que
se ha impuesto la austeridad, se ha prestado en total 241.600 millones de euros y a cambio los acreedores han exigido que Grecia acometa privatizaciones muy sensibles, como por ejemplo la de sus puertos, aeropuertos, la gestión del agua, la electricidad, el transporte público, realice 14 reformas de las pensiones que han supuesto un 45% de recorte de media, una reducción de sueldos, una eliminación de los derechos laborales y sociales adquiridos durante las décadas anteriores, etcétera, etcétera. Y además, durante los últimos 3 años, estos recortes se han producido bajo el mandato de Alexis Tsipras, es decir, bajo el mandato de la coalición Syriza y ANEL, que habían prometido precisamente revertir los efectos de la austeridad y acabar con la troika, concluir con la troika. Por lo tanto, ahora se abre un interrogante muy importante para los próximos tiempos. ¿Será Tsipras capaz de gobernar en el año que le queda de legislatura más cerca de su programa o, por el contrario, se verá obligado a continuar por la senda del neoliberalismo que le han impuesto durante los últimos 3 años? Dicho de otra forma, los partidarios de Alexis Tsipras consideran que ahora será capaz de gobernar con un programa de izquierdas como mínimo cercano al gobierno de Portugal. Sin embargo, los críticos de Tsipras recuerdan que la elevadísima deuda externa y que los compromisos ya adquiridos, como por ejemplo los recortes de pensiones para 2019 ya decididos, implicarán que Tsipras tiene de nuevo las manos atadas y no podrá separarse de la ortodoxia neoliberal que le han impuesto durante los últimos años. Veremos qué es lo que sucede, estaremos aquí para contároslo. La información de la mano con Hibay Arvidaza. Hibay, gracias. Hasta la próxima. Ahora bien, ¿realmente Grecia recupera su independencia financiera? Pues mire, a través de un comunicado, Mario Centeno, el presidente del Eurogrupo, señalaba que hoy podíamos terminar con la seguridad o determinar con seguridad el programa de mecanismo europeo de estabilidad sin más rescates a continuación, ya que por primera vez desde principios de 2010 Grecia puede mantenerse por sí misma en pie. La pregunta que nos hacemos luego de esta declaración del comisionado europeo, ¿eso es realmente cierto? Mire, vamos a sumar datos que dan cuenta de la frágil situación por la que atraviesa Grecia tras salir del denominado rescate. Nos vamos a las cifras rápidamente, las vemos en pantalla. La deuda pública griega alcanza ya el 180% del Producto Interno Bruto. Esto es cerca de 329.800 millones de dólares, una deuda a la que además se suman otros montos de los diferentes rescates. Desde que comenzó la crisis, los salarios se han visto reducidos en cerca del 20%. El número de familias que viven en la situación de extrema pobreza se ha duplicado desde 2010, alcanzando incluso cerca de 21% del total de las familias. Su tasa oficial del desempleo es de 19.5%, pero hay más cifras. El Instituto Laboral, que está integrado por un grupo de expertos adscrito a la Confederación General de los Trabajadores Griegos, cree que el desempleo real está más cerca del 27%. El desempleo juvenil ronda el 43%. De ahí sale el interrogante. ¿Grecia puede mantenerse en pie? Hay más noticias, vamos a revisarlas de inmediato. Publicaciones que han hecho nuestros corresponsales alrededor del planeta. Comenzamos en México, Paulo Pérez. En Palacio Nacional, López Obrador, que es el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, trató con Enrique Peña Nieto la transición institucional que hoy inicia rumbo al diciembre 1. El 1 de diciembre asume gobierno Andrés Manuel López Obrador. Enrique Peña Nieto dice que serán respetuosos de la decisión tomada sobre el megaproyecto del aeropuerto de la capitalina Ciudad de México. Información detallada que ofrece a esta hora Paulo Pérez, uno de nuestros corresponsales. Más publicaciones, nos vamos hasta Colombia, José Manuel Jiménez. Hay 2 temas en Colombia. Mire, el primero, en pocos minutos inicia Pleno del Congreso en medio de las componendas políticas para elegir al nuevo Contralor. El segundo tema que tiene que ver con Colombia, se dio a conocer el asesinato de 2 líderes sociales en los departamentos de Antioquia y Quindío. Se trata de Luis Alberto Rivas y Marco Tulio Grajales. Hay información que sumamos a esto que se da en Colombia. Nos vamos hasta la cuenta de la Agencia de Prensa Rural, un medio de comunicación de Colombia. Tiene participación en la región del Catatumbo. Atención, fue asesinado ayer, 19 de agosto de 2018, Holmes Alberto,
Gilberto Niscue, perteneciente al resguardo El Gran Rosario del pueblo Agua. El líder indígena había solicitado protección a la Unidad de Protección de Colombia, pero no tuvo respuesta. Familiares y compañeros exigen que se esclarezca este crimen. Y con esto mucha atención, porque en lo que va corrido del año ya son casi 150 los líderes sociales, integrantes de diferentes grupos de defensa de derechos humanos que han sido asesinados solamente durante este año en Colombia, desde el 1 de enero de este 2018 hasta esta fecha, hasta este 20 de agosto de este mismo año. Avanzamos, más publicaciones, revisamos de inmediato lo que están publicando nuestros corresponsales alrededor del planeta. André Vieira, por ejemplo, la etiqueta Lula Libre, 7 activistas brasileños de la vía campesina, Levante Popular, de la Juventud y Central del Movimientos Populares cumplen hoy día 3 semanas de huelga de hambre por la libertad de Luis Ignacio Lula da Silva y por una justicia imparcial. Etiqueta que se hace visible, Lula Libre. Otras publicaciones de nuestros corresponsales, rápidamente nos vamos hasta Ecuador. Cristian Salas, cientos de pescadores artesanales protestan y exigen al gobierno seguridad marítima. Además, la salida de la ministra de Acuacultura. Según los pescadores, existe falta de atención del gobierno para el sector. Nuestro tema en desarrollo ya nos lleva hasta el continente asiático. Mire, más de 100 familias de entre Corea del Norte y Corea del Sur que fueron separadas por la guerra se reunieron durante este mismo lunes, comenzando la semana en una zona popular y una zona turística de Corea del Norte. Se trata del monte Gwangbang. Seúl y Pyongyang organizaron para esta semana la primera ronda de encuentros familiares en 3 años. Se espera que reúnan a las familias que quedaron divididas de ambos lados de la frontera tras el conflicto civil a mediados de los años 50. Ahora hay expertos que ya están afirmando que estas reuniones son un paso sólido e importante en el camino de reconciliación entre las Coreas. Isaura Díez. Sí, gracias, colega. Saludos para ti, saludos también para todas las personas que se informan con nosotros a esta hora a través de la señal de Telesur. A partir del día de hoy, específicamente a las 3 de la tarde hora local de la República Popular Democrática de Corea, iniciaron las reuniones familiares entre las personas separadas durante la Guerra de Corea de 1950 a 1953. En el día de hoy, 83 surcoreanos en el monte Gwangbang se reunieron con sus familias de Corea del Norte. De acuerdo con las autoridades y según lo previsto, la agenda incluye 11 horas de reuniones en 6 ocasiones diferentes. Hay muchas personas de la tercera edad participando en este evento familiar. La persona con mayor edad tiene 101 años, de hecho. Esto es un importante paso para las relaciones intercoreanas y está plasmado en la declaración de Panmunjom firmada el pasado 27 de abril por el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Seúl y Pyongyang han realizado en total 20 rondas de reunificaciones familiares desde la cumbre histórica del año 2000, pero todavía hay unas 57.000 personas esperando reunirse con sus familias, ya sean de Corea del Sur o de Corea del Norte. En una segunda etapa de este evento familiar que no ocurría desde el año 2015, van a comenzar a partir del viernes entonces 83 norcoreanos a reunirse con sus familias de Corea del Sur. Recordemos que técnicamente la península continúa en guerra porque al término del conflicto bélico en 1953 se firmó un armisticio y no un tratado de paz permanente. Actualmente la firma de este tratado de paz permanente es uno de los principales pedidos que hace Corea del Norte para avanzar en los temas pactados. Te mantenemos al tanto con esta información. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales en Caracas. Gracias, Isaura. Ahora a descansar. Avanzamos, revisemos de inmediato nuestra publicación en Twitter, la pregunta correspondiente a esta jornada y también sus respuestas. Nuestra pregunta tenía que ver con una noticia en desarrollo en México. Comenzaba el proceso de traspaso de mando con la tercera reunión entre las partes, es decir, entre el presidente saliente de México, Enrique Peña Nieto, y el nuevo presidente, el presidente electo de los mexicanos y mexicanas, Andrés Manuel López Obrador. Incluso Andrés Manuel López Obrador, quiero decir, anunciado cambios estructurales, y uno de esos cambios es la descentralización de la administración pública. La pregunta es, ¿qué gobierno le espera a México con Andrés Manuel López Obrador? Vamos de inmediato con sus respuestas. Gabriel Sucre, hay expectativas de progreso con Andrés Manuel López Obrador. México es un pueblo soberano que está intentando abarcar a gran parte de la población y desarrollar su economía. Puede lograr sus objetivos si todo México se unifica. Otra publicación, otra respuesta, Guillermo Lescano, la revisamos de inmediato. Con AMLO, México mejorará la calidad de vida
los que menos tienen serán beneficiados. Obras concretas se avecinan, dio un giro excelente el pueblo querido mexicano. Dios bendiga a todos y todas las personas que hacen a México. Publicaciones que hacen nuestros usuarios en referencia a nuestra pregunta. Son sus respuestas, la opinión de nuestros televidentes. Miguel Bolaños, por ejemplo, publica: le espera un gobierno progresista que trabajará para el pueblo, un gobierno más alejado de la injerencia de Estados Unidos, pero más cercano a Latinoamérica, un gobierno más independiente en la política internacional, un gobierno que hará respetar la dignidad de los mexicanos. Rápidamente reviso otra publicación, cuarta respuesta, Wilmer Castro: a pesar de que el gobierno de Estados Unidos arreciará su hostigamiento en contra del pueblo mexicano, los hijos de Benito Juárez saldrán a defender su gran patria y a acompañar a su líder. La etiqueta AMLO es Andrés Manuel López Obrador, las siglas del presidente electo de México, que ya asume funciones este próximo 1 de diciembre. El tiempo pasa volando, ya llegamos al final, pero le dejamos con el video web correspondiente a este lunes. Son producciones audiovisuales que usted puede conseguir compiladas en nuestra cuenta oficial de Facebook, la cuenta oficial de Telesur en esa plataforma social. Y hoy le mostramos un país que, a pesar de la guerra económica que se le hace, pues tiene un imponente plan tecnológico para el aumento de los beneficios en cuanto a numeritos se refiere. Con este video despedimos este programa de hoy. Será hasta la próxima. Nos seguimos viendo en pantalla de Telesur.